Ya está con nosotros en el estudio Paco Abundis. Hoy no hablaremos estrictamente ya de este periodo de intercampañas. Ya hablaremos más sobre este tipo de temas. El próximo, hay que recordar, el próximo miércoles inician ya lo que son las campañas oficiales. Pero traeremos un tema muy interesante, muy importante y creo que vale la pena abordar. Se ha venido debatiendo mucho en los Estados Unidos, pero también en México, sobre todo sobre el uso de armas. Pues por supuesto por la inseguridad que nos agobia en el país. Paco Abundis, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, Es un Paco. placer tenerte. Qué gusto estar. Pues sí, lamentablemente es un tema que nos hemos visto obligados a tocar. Sí. Por alguna razón podemos decir que está hasta de moda. Digo, para fortuna no está pasando en México o no este tipo de fenómeno, pero dado lo que está pasando en Estados Unidos, Sí. en México sí pues se ha generado, sin un debate, por lo menos una opinión respecto al uso de armas. Algunos analistas sugieren que una de las posibles consecuencias de las marchas de este fin de semana en Estados Unidos, en protesta a la actual ley que existe en Estados Unidos sobre quién tiene acceso o puede comprar un arma, hay quien sugiere que eso va a obligar a la industria a exportar más, o lo que es lo mismo, somos un país en riesgo si esto llega a pasar. Es decir, que van a encontrar mecanismos para que otros países, sobre todo vecinos con pocos controles, consumamos más de este producto o en algún sentido nuestras sociedades entren en esta dinámica armamentista. Para fortuna, los datos que van a ver da la impresión de que no corroboran o no comparten esta opinión, por lo menos a nivel social, ¿no? Primero, una pregunta de control que tiene mucha varianza, sorpresivamente, dado el tamaño de la muestra no me sorprende tanto. ¿Usted conoce o sabe de alguien que tenga un arma de fuego en su casa? En enero del 17 parecía que era mayor el porcentaje de quien decía que sí, 21%, y en febrero del 18, 11%. Yo les diría que no, digamos, puede ser un tema de muestra, pero en realidad este tipo de pregunta no debería de variar de manera significativa. Pero bueno, digamos que no deja de ser una minoría Claro. No, y comparándolo, si hiciéramos esta encuesta allá en los Estados Unidos, cambiaría radicalmente. No, bueno, ese Cambiaría es un buen tema. Yo creo que ahí que estaremos en un país del 90%, ¿no? Sí, en México no hay tanta gente, ¿no? Que tenga un arma. Entonces, bueno, este porcentaje va de 1 de cada 5 o 1 de cada 10 que dice que conoce a alguien. El siguiente reactivo es, en su opinión, ¿qué tan de acuerdo? Esta es de las que empieza ya a tener un seguimiento, esta ya la tenemos en serie. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted en que los mexicanos podamos poseer armas de fuego en nuestros domicilios? No portar las armas en los domicilios. Muy de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo. Si ven, el nivel de desacuerdo domina, impera, es casi 2 de cada 3 mexicanos, 58% contra 39%. Y si lo vemos en serie, que ese siempre es el dato interesante, sí ha habido un cambio. Si vemos el siguiente gráfico, y creo que en algo sí tiene que ver con estos eventos que hemos testificado o que hemos visto en Estados Unidos. Hay un momento, esta serie la tenemos ya hace más de 15 años, desde febrero de 2002. Digamos, es uno de estos temas que parece que no iba a ser relevantes en su momento, pero si ven, de noviembre de 2002 era 51% estaba a favor, o estaba muy de acuerdo o de acuerdo, contra 44 en contra. Se mantiene esa opinión 4 años después, en septiembre del 6, 46-43, y para abril del 11 ya vemos un primer cambio, 51-42, gente que está muy en desacuerdo o en desacuerdo, 51 contra 42. Se abre en junio del 16. No recuerdo ningún evento particular ahí, pero es muy probable que en ese verano haya habido algo cercano, digamos, algún evento, sobre todo en Estados Unidos. 60-30, luego 41-35 y estamos en 58-39, una de las mayores diferencias, digamos. Sí nos vemos afectados, por lo menos de manera mediática o en términos perceptuales, por lo que estamos viendo en Estados Unidos, y si ven, si hay un vuelco de la opinión
por lo menos en los últimos años, en los últimos 10 años, 12 años. Creo que somos una sociedad conservadora, somos una sociedad no bélica, y esto podría estar explicando este cambio y también en opinión. quizá un hartazgo, ¿no?, de todo lo que es violencia. Tener un arma finalmente significa poderte enfrentar en un momento dado de tu vida a un acto de violencia, ¿no? Y tenerla es eso, a diferencia de los Estados Unidos, que son casos durísimos, dificilísimos de sociedad, pero son aislados, no son en universidades, en primarias. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que en Estados Unidos, idiosincráticamente, hay una apología al uso de las armas. Una predisposición. Una predisposición. Cuando hablo de apología es porque hay toda una cultura que se refleja en el cine, que se refleja en la literatura, que se ha reflejado a lo largo de la historia por este uso de las armas, ¿no? Yo creo que ahí sí México y Estados Unidos tenemos una historia muy distinta en lo que tiene que ver con el, diría yo, hasta culto por las armas. Y eso se refleja que en este momento Estados Unidos no solamente tenga una industria armamentística de las más fuertes en el mundo, la más fuerte, sino también el hecho de que la mayor parte de las armas están concentradas en la población estadounidense, ¿no? Sí, no, a lo que yo me refería reportes. es que ellos no han tenido esa violencia como la que hemos tenido nosotros, como México, o como otros países de Centroamérica o Sudamérica, ¿no? Es decir, ese enfrentamiento al crimen organizado de forma tan directa nos ha generado a nosotros un rechazo a este tipo de cuestiones frente a una cultura, como dices tú, Pati, donde manejan las armas desde otra óptica, desde otra cultura, desde otra circunstancia, ¿no? No para enfrentar. Sí, el argumento principal es de defensa. Claro. ¿No? Es la defensa propia del hogar o de la persona, Sí, ¿no? sí, sí. Y creo que la siguiente pregunta da testimonio de nuestro razonamiento o esta idea de por qué razón rechazamos, digamos. Nuevamente, esto no es portarla, esto es tenerla en tu casa. Claro. Pero finalmente, ¿qué es lo que representa? Representa seguridad, un peligro. Si bien es clara la opinión desde enero del 17 a febrero del 18, que es un peligro, niveles de 61 y 63%, seguridad baja de 35 a 27. Sí, perfecto, Paco. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Si quieres, retomamos esta lámina para seguir redondeando la idea. Gracias. Vamos a una pausa. Gracias por continuar con nosotros, Paco Abundis. Estamos en una lámina muy interesante. En su opinión, ¿tener un arma de fuego en casa representa seguridad o un peligro para usted y su familia? Así es, y si ves, pues tenemos que un peligro domina, digamos, de manera clara, 61 y 63%, seguridad 35 y 27. Se dio para febrero del 18 esta última entrega, la opción ambas. Sí. Que la podríamos, digamos, si dividimos 4 y 4, quedaría 31-67, ¿no? Y fíjate que este dato refuerza lo que yo estaba comentando, si es una cuestión idiosincrática, ¿no? A pesar de que hemos tenido repuntes de violencia, el que la gente considera un peligro ha crecido frente a lo que había en el pasado, ¿o no? Exacto, sí. Sí, nadie consideraría que te da más seguridad tener un arma, aunque tengamos violencia en el país. Así es. Es decir, esta no es nuestra respuesta, ¿no? Exacto. No, a diferencia otra vez de Estados Unidos, ¿no? Como que armarnos no es el tema. Luego, pues si ven los dos eventos que tomamos aquí, junio del 16 y febrero del 18, recordarán alguna parte de nuestro auditorio este evento que pasó en Orlando, donde perdieron la vida 50 personas en un bar gay. Sí se enteró 77%, no se enteró 23%. Y si lo referimos a este último evento en Florida, que es el que desató todo esta, digamos, creo que más bien esto responde a un acumulado de eventos, las marchas que estamos viendo. Sí. No es un evento único. Sí, y la gran mediatización, ¿no? Obviamente, de esto. Sí. Y el que haya pasado entre adolescentes.
Y bueno, de hecho, si lo viéramos en términos de número, parecería que este es menos escandaloso, ¿no? Pero si ven, 85% de la gente se enteró. Es decir, sí tenemos altos niveles de atención a estos eventos, ¿no? Y finalmente, una pregunta abierta, ¿cuál considera que es la razón principal por la cual Estados Unidos hay constantes ataques con armas de fuego en lugares públicos? Pregunta abierta, se concentra cada vez más por la ley de armas, fácil adquisición de armas, libre venta de armas, falta de control de armas. Muy probablemente crece de 30 a 53%, precisamente porque esto no lo estamos viendo como un evento aislado. Sí. Además, hemos visto la respuesta pública. Muy bien, Paco, pues muy interesante esto que nos estás trayendo, muy polémico, como siempre, muchas aristas las que hay que analizar, pero sin duda alguna sobre el renglón en circunstancias complejas en las que vivimos los mexicanos. Muchísimas gracias, Paco, por estar con nosotros. Paco. Excelente inicio de semana, todavía pues es martes.